Es un defecto en las moléculas de adhesión celular que da lugar a síndromes clínicos durante la inflamación. Los leucocitos desempeñan un papel clave en el mantenimiento de la homeostasis del tejido mediante la eliminación de patógenos y la eliminación del tejido dañado. Los leucocitos migran al sitio de la inflamación arrastrándose sobre y a través de la pared de los vasos sanguíneos hacia el tejido. Las deficiencias en la adhesión de leucocitos, es decir, LAT1, 2 y LAT1 variante, esta última también conocida como LAT3, son causantes por defectos en las adhesiones de leucocitos a la pared de los vasos sanguíneos, debido a mutaciones en los genes que codifican la integrina beta 2, una proteína de transporte GDP2 y Grindin 3 respectivamente. La movilización de leucocitos al sitio de inflamación es un evento crucial en la defensa del huésped contra patógenos. Este proceso es muy dinámico e implica varios pasos denominados cascada de adhesión. Las diversas fases de la cascada de adhesión están medidas por varias familias de moléculas de adhesión. Los efectos en varias de estas moléculas dan como resultado inmunodeficiencias primarias reconocidas, denominadas colectivamente síndromes de deficiencia de adhesión leucocitaria. Hasta ahora se han descrito 3 síndromes reconocidos, cada uno implica una fase distinta de la cascada de adhesión. El movimiento de leucocitos del torrente sanguíneo a los tejidos ocurre en 4 pasos distintos. Primero, en condiciones de flujo, la adherencia floja a la pared del vaso hace que los leucocitos rueden sobre el endotelio, lo que ocurre principalmente en las vénulas postcapilares. Esta fase está mediada por las selectinas, que se expresan en el endotelio activado, y sus ligandos dichos, que se expresan constitutivamente en los leucocitos. Este paso transitorio irreversible es un requisito previo para la siguiente etapa, la activación de los leucocitos. Durante la fase rodante, los leucocitos están en estrecho contacto con diversas quimiosinas y citocinas que transforman las integrinas inactivas en sus formas activas. A estos le sigue una adhesión firme, que se produce mediante la unión de las integrinas activadas a sus ligandos. Las moléculas de adhesión intracelular ICAM, después de lo cual se produce la transmigración mediada por varios factores quimiotractivos que llevan a los leucocitos a sitios de inflamación. Cada uno de estos pasos implica diferentes moléculas de adhesión y se pueden regular de forma diferente. Existen 3 tipos de diferentes de LAT. Tipo 1, en el que la adhesión constante de los leucocitos a las superficies endoteliales es defectuosa por mutaciones en el gen CD18, lo que da como resultado una integrina beta 2 defectuosa o deficiente. Tipo 2, en el cual hay una ausencia de Cialy-Lewis X de la E-selectina, y tipo 3, en el que hay un defecto de las integrinas beta 1, 2 y 3. Esto altera la cascada de activación de las integrinas, específicamente una mutación en el gen Grindin 3 causa este tipo de LAT. Para entender un poco lo que es LAT o deficiencia de adhesión leucocitaria, como lo ha mencionado Camila, participan muchos puntos a tratar, ¿sí? Desde un defecto genético, como pueden desde un defecto genético hasta la aparición de una molécula defectuosa, ¿sí? Por ejemplo, Valesca, de todo lo que ha leído Camila, ¿recuerdas cuál es el gen que está mutado en el LAT1? La integrina beta. Sí, pero esa es la proteína y el nombre del gen. Es gen CD18. ¿Qué? El gen CD18. Sí, en CD18 es una forma de llamarlo a la integrina beta 2, pero el gen se llama ITGB2. ¿No lo dicen? ¿Sí? Ya. Entonces, bueno, vamos a tener que trabajar acá por eso.
escribir. Ya. Entonces en el LAT1, acá vamos a poner gen ya. Y TGF y TGB2, B2, ¿no? B2 increíble. Y como mencionaba Valesca, la proteína que está mutada es la integrina beta 2. ¿Sí? Eso quiere decir de que el leucocito va a migrar a través de la pared del endotelio. Esta es la pared del endotelio, pero no va a tener cómo unirse aquí, ¿sí? Para poder ingresar. Por lo tanto, ese paciente cuando tenga algún proceso de alguna infección o algo, pues el leucocito no va a tener función, ¿no? Va a llegar acá, pero no va a tener cómo anclarse, y si no se ancla no va a tener efectividad. ¿Sí? Oh, perdón, respuesta efectual. Ahora, dentro... María Fernanda, ¿y te acuerdas cuál es el LAT2 según la guía? Exactamente el gen. Ajá. Ya es medio complicado, ¿ya? Pero la proteína que está mutada es la proteína que codifica por el grupo salil de WIS-X. Y por lo tanto, si esta es S y L, la proteína empieza así. SCLC y el número es 35 segundos. ¿Ok? Ya, y mire, y el A3 Kirley 3, ¿sí? Pero esa es la proteína. Y el gen, si no me equivoco, es ese. ¿Sí? Ya. Entonces esos 3 puntos sí es importante que los recuerden. ¿Ya? Ahora, de lo que vamos a ver en la práctica es este. Es el LAT1. ¿Sí? Y también es el más común, más del 80% de los casos son LAT1. ¿Ok? Ahora, los 3 tienen carácter autosómico recesivo. Salit, si te digo que es autosómico recesivo una enfermedad, ¿es poco frecuente o es muy frecuente? Poco frecuente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es recesivo. ¿Eh? Porque es recesivo. Porque es recesivo, o sea, literal necesito que 2 padres se junten y los 2 tengan el gen recesivo para que el hijo nazca con los 2 genes recesivos y codifique como autosómico recesivo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Y qué aumentaría más el riesgo para que alguien tenga una enfermedad autosómica recesiva? En un entorno cercano, por ejemplo, Si se casan entre hermanos, si tienen hijos entre primos, ¿sí? ¿Ok? La consanguinidad aumenta el riesgo de enfermedad autosómica recesiva. ¿Ok? Entonces esa parte sí la entendemos. Ahora, vamos a ir a la parte de epidemia para luego comprender los síntomas. Gabriela, ¿puedes leer la parte de epidemia hasta antes de diagnóstico mediante citometría de flujo? La deficiencia de adhesión leucocitaria tipo 1 es un trastorno hereditario de deficiencia combinada del sistema inmunitario poco frecuente. Afecta a 1 de cada 1.000.000 de personas al año y con frecuencia se presenta con infecciones bacterianas recurrentes e indolentes. La revisión de la literatura sobre los hallazgos clínicos de los pacientes con LAT1 revela que las infecciones recurrentes, 93.3%, y la mala cicatrización de las heridas, en un 86%, son los hallazgos clínicos más frecuentes. En todos los pacientes se observó un defecto en CD18, la subunidad beta de las integrinas. Eso es antes. Igual lo despargo. Igual lo despargo. Es que me dijo un poco antes de diagnóstico. Entonces, lee el último párrafo. Tomaste literal clase completa hasta...
Se informó que la mortalidad por deficiencia de adhesión leucocitaria tipo 1 grave era del 75% a la edad de 2 años, en una evaluación retrospectiva multicéntrica inicial en 1988. Los pacientes con enfermedad moderada, entre el 2% y el 30% de neutrófilos que expresan CD18, sobreviven a la infancia, con múltiples infecciones que afectan la piel y las superficies mucosas. La mortalidad documentada supera el 50% a la edad de 40 años. Claudia, ¿cómo va a venir tu paciente que tiene LAT1 o LAT2 o LAT3 a tu consultorio? Deficiencia del sistema. Deficiencia del sistema inmunológico, sí, pero ya, eso es lo que tú diagnosticas. Pero ¿qué te va a referir, digamos, el papá o la mamá? ¿Por qué te lo está trayendo? Porque se enferma mucho, ¿sí? Porque tiene infecciones a repetición. O porque no cicatrizan las heridas, ¿no? Heridas en la otra opción. ¿Cómo se confunde con leucemia? Esa es una buena pregunta. Pero no. ¿Sí? Ahora vamos a hacer la diferencia ahorita cuando estamos ahí. Los dos iban a tener leucocitosis, así que sí, por ahí te puedes confundir. ¿Ok? Los dos pueden tener tratamiento con trasplante. No de médula ósea, pero de células progenitoras. Ok. Entonces, todos los pacientes van a tener infecciones a repetición. ¿Ok? O heridas que no sanan. ¿Sí? Pero hay algo característico aquí en esto que es heridas que no sanan. ¿Alguien sabe qué es esto? Inflamación del cordón umbilical. Ya, ese puede ser tu primer criterio de diagnóstico, Camila. Que el paciente que tiene LAT tiene una tardía caída del cordón umbilical. Sobre todo es LAT1. ¿Sí? Porque todos tenemos cordón umbilical al nacer, ¿cierto? Pero lo correcto es que ese cordón se caiga y deje solo una herida, que va a ser nuestro futuro ombligo, y obviamente eso no pase más allá de eso, ¿no? Se cae y listo. ¿Sí? Pero a estos pacientes se les inflama y se infecta el cordón umbilical. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí, chicos? Ya. Después, a ver. Ya hemos visto manifestaciones clínicas. Me olvidé. Este de aquí con este de aquí son parecidos. ¿Listo? Van a ser infecciones a repetición, va a ser un niño que puede estar un palitis al nacimiento, mejor dicho. La diferencia del LAT1 y LAT3, la principal, es que el LAT3 cursa con trombocitopenia, ¿sí? O sea, caen las plaquetas. ¿Y por qué? Porque tiene un comportamiento parecido a algo que se llama una tromboastenia de Glasgow. Y ya lo verán cuando lleven hemato en la parte de medicina, pero es un paciente que tiene deficiencia de una glicoproteína que se llama GP2A3B. Y este es un factor donde se pega una plaqueta. ¿Sí? Lo mismo. Imagínense que estos sean plaquetas en los neutrófilos. Cuando lleguen al punto de lesión, deberían pegarse aquí, gracias a esta glicoproteína. Pero si no la hay, no se pega. Y si no se pega, no hay formación de un tapón plaquetario. Si esto fue una herida, acá hay formación de un tapón plaquetario. ¿Sí? Para cohibir el sangrado. ¿Cierto? Si está sangrando y yo aprieto, pues se va a coagular. Ese que se coagula es gracias a nuestro primer tapón plaquetario. ¿Ok? Pero si no se pegan las plaquetas, pues no se va a formar. ¿Sí? Entonces, por consiguiente, ¿qué va a tener el paciente que tiene trombostenia de Glasgow? Petequias o hemorragia. O sea, esa va a ser la causa por la cual va a acudir al
al hospital. Puede ser que tenga epistaxis a repetición, que no curan, ¿sí? Y el LAT2 es mucho más fácil de diagnosticar, chicos, porque el problema es que este niño tiene dismorfia facial y retraso en el aprendizaje y crecimiento. Estos dos son niños normales, o sea, físicamente me refiero. Y el 2 sí es más fácil de diagnosticar porque tiene dismorfia facial. ¿Sí? Y Sayid, ¿cómo, o mejor dicho, qué le pedirías en sangre a ese paciente? Pero no le llamamos leucocitos, se llama hemograma, porque en el hemograma vamos a contar los leucocitos. ¿Sí? Y a los 3 tienen leucocitosis. Por ahí puede venir el diagnóstico diferencial que decía Camila, ¿no? Donde la leucemia, los 3 tienen leucocitosis. ¿Sí? Y es una leucocitosis marcada, o sea, más de 30.000 por lo menos. ¿Ok? ¿Y cuál sería el segundo examen que le pedirías, Sayid, si es que quieres ver la diferencia entre leucemia y deficiencia de acción leucocitaria? Velocidad de flujo. Sí, la citometría de flujo, porque la citometría de flujo me permite ver moléculas, ¿no? Clúster de diferenciación. Entonces lo siguiente sería pedir una citometría de flujo, porque con la citometría de flujo yo puedo saber si digamos es FLAT1, tengo que encontrar esta integrina, que como lo mencionó Valeshka, se expresa por CD18. ¿Sí? Y si encuentro otro déficit de otro CD, ya pues pensaría que podría ser leucemia, ¿no? Dependiendo de qué estilo, sea linfocítica, monocítica crónica, ¿sí? Ya. Fátima, ¿y qué pasa si te digo que tengo 2 pacientes con LAT1 diagnosticados? ¿Sí? Ya diagnosticados, ¿no? Ya le hemos hecho el diagnóstico de LAT1 a los 2 pacientes. Los 2 tienen 1 año y medio, ¿sí? Los 2 han ido por infecciones de repetición. Ojo, los 2 vienen de 2 familias distintas, ¿sí? En teoría tienen todo parecido, ¿cierto? Ya. ¿Por qué se muere primero uno antes que el otro? Porque te va a pasar, ¿no? O sea, capaz tú decides ser oncólogo, ¿sí? Y estando tú como oncólogo en un hospital, te viene un paciente que lo diagnostican y tiene leucemia mieloide crónica, ¿ya? Tiene 68 años. Luego te viene 2 horas después a tu consultorio en el turno 20, otro paciente que también tiene leucemia mieloide crónica y también tiene 68 años. Los evalúas a ambos y el familiar le pregunta ahí, doctor, ¿cuál es la expectativa de vida de mi paciente? ¿No? Entonces, bueno, tú no sabes contestar en ese momento porque no eres dueño de la vida y no sabes cuándo podría ser que se muera. Pero una semana después se muere el primero y el segundo no, está vivo y todavía vive 6 meses más. ¿Por qué uno se murió antes que el otro? Te estoy hablando en un contexto donde todo les pasó igualito, ¿no? Digamos que los metes en un cuarto blanco y les pasa lo mismo a todos. Les dio una infección recurrente a todos, no sé, tuvieron una epistaxis a ambos. Pero ¿por qué se murió uno antes que el otro? No recuerdo biología molecular. ¿Todos tenemos los mismos genes? Sí, o sea, todos tenemos el mismo genoma. Características fenotípicas somos distintos, ¿sí? Pero tenemos los mismos genes. A menos que, digamos, tú tengas, no sé, diabetes tipo 1, tal te falta un gen. No debería ser, es que los dos tienen el mismo gen expresado, entonces creo que dependería más del contexto que estuvieran expuestos. Y eso haría que su sistema inmunológico como que tomara con más agresividad la enfermedad que el otro. El contexto es el mismo, están en un Están cuarto blanco. igual. Antecedentes familiares. Por ahí va. No es exactamente antecedentes familiares, pero por ahí va. Exacto, por la expresión del gen. Porque, por ejemplo, yo puedo tener los 2 pacientes con LAT1, como le decía Yamilet,
Pero le haces la citometría de flujo y este expresa el CD18 en un 30%. Y este no expresa el CD18 en 100%. Entonces, ¿cuál no tiene CD18? Bajo ningún concepto. El segundo, este no expresa nada. Así que este tiene un LAT1 declarado en su mayor expresión, a toda ley, ¿cierto? Por lo tanto, este sí o sí no va a tener eso que se van a pegar los leucocitos en las integrinas, ¿sí? Por lo tanto, este va a tener mucho más riesgo que frente a una infección se muera, ¿sí? Y este por lo menos expresa algo, 30%, ¿sí? Ya, esa puede ser una probable causa por qué algunas personas se mueren antes si tienen una misma enfermedad, porque tienen una forma de expresión distinta del gen. ¿Ok? Les digo probable porque influyen mucho más cosas, ¿ya? Pero en el tema o en el contexto que estamos estudiando la expresión del gen sí es importante, ¿sí? ¿Ok? Y finalmente, María Fernanda, ¿y qué tratamiento crees que deberían tener estos pacientes? ¿Hay? ¿O se te ocurre algo? Si es que tienen esa deficiencia del CD18, podríamos tal vez a través de anticuerpos monoclonales sustituir esa deficiencia para que al menos compense. Ya, es una opción. ¿Y otra? No sé si un trasplante de médula ósea ayudaría mucho. Ya, de médula ósea no, porque recuerda que este paciente no tiene las tres series alteradas, solo tiene o bien una o bien otra, ¿sí? O sea, o bien las plaquetas o bien los leucocitos, ¿sí? Pero los glóbulos rojos están normal, entonces no es como un paciente con leucemia que tiene las tres series, ¿sí? Una supresión del ARN mensajero, o sea, a nivel del ARN. ¿Con terapia génica? Sí, es una opción, pero ya eres Gabriela de 35 años ya con especialidad y tal vez para esa época sí hay terapia génica, pero no en este contexto, en el año 2025. ¿Se puede dar integrina? Se le puede dar una integrina también, pero o sea, recuerda que va a ser una integrina fabricada en laboratorio, ¿no? Que solo básicamente va a funcionar cada vez que tú se la des, no lo va a curar, ¿sí? Está reemplazando células del sistema inmunitario. ¿Para compensar? Ajá. Como creo que hay personas con cáncer se les está. ¿Fisioterapia? ¿Algo así? No me acuerdo las siglas, era CFM colonias. Estimulante de colonias, CFU. Sí, pero eso. Puedes estimular las colonias para que este paciente tenga mayor cantidad de plaquetas o forme mayor cantidad de plaquetas. Pero eso es una buena opción hasta que surgió esto, ¿no? Trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Lo mismo que tú has dicho, estimular a que se formen más colonias de alguna estirpe. Pero en este caso no voy a estar solo el filgastrin, que es el estimulador de colonias a cada rato, voy a inyectar. Voy a trasplantarle células progenitoras. ¿Sí? No es un trasplante modular, voy a trasplantarle células progenitoras de otro paciente. ¿Sí? Ya, esa es una de las formas de tratar a este paciente. Trasplantarle células progenitoras hematopoyéticas. Y como les dije, el 1 y el 3 son parecidos, así que los dos responden a eso. ¿Ok? Tanto el 1 como el 3 se pueden trasplantar células progenitoras hematopoyéticas. Salvo el 2. ¿Ya? En el 2 no funciona porque el grupo Cialin-Lewis es el que está mal. No tenemos las integrinas que están mal. ¿Sí? Es otro grupo. ¿Ok? Y también porque obviamente este niño ya tiene otros problemas. Si tiene dismorfia facial también puede ser que tenga alguna otra alteración, sobre todo cardíaca. ¿Sí? Entonces el que se muere más rápido apenas nace es el que tiene LAT2. ¿Sí? Todavía LAT1 y 3 pueden sobrevivir. Máximo hasta los 2 años. Y ahí se muere. ¿Ok? Ahora, no todo es absoluto en la medicina, ¿no? ¿Por qué yo les digo máximo a los 2 años? Porque lo han hecho con estadística, ¿no? La mayor parte de bebitos que han nacido y tenían LAT viven aproximadamente hasta un promedio de edad de 2 años. Pero por ahí uno puede vivir hasta los 3, 4. Si no, vean a los pacientes que tienen síndrome de Down. Unos dicen los pacientes que tienen síndrome de Down máximo vivirán 15 años, 20 años. Yo conozco pacientes que tienen síndrome de Down que tienen más de 40, han ido a la universidad, han sacado una profesión y ahí los ves.
¿sí? Porque también eso depende de la expresión de sus genes, así como también de los probables mosaicismos que pueden tener. ¿Ok? Ya, entonces eso es un resumen general del LAT, que también lo tienen en su aula virtual, porque también se los he puesto. Y Fátima, ¿puedes leer la parte que dice diagnóstico mediante citometría de flujo? La citometría de flujo es un método de laboratorio disponible de forma rutinaria para estudiar células en suspensión de una variedad de fuentes humanas. La aplicación de esta tecnología como método de laboratorio clínico ha evolucionado desde la identificación de proteínas de la superficie celular hasta la caracterización de proteínas intracelulares y el suministro de múltiples técnicas diferentes para evaluar características específicas de la función inmunitaria adaptativa e innata. Los enfoques de pruebas de citometría de flujo han aumentado la utilidad de esta plataforma para caracterizar y diagnosticar trastornos de la función inmunitaria. Diagnóstico. Se establece al demostrar la ausencia o la muy baja expresión de las proteínas de CD18 y las moléculas de la subunidad alfa asociadas en la superficie de los leucocitos usando anticuerpos monoclonales anti-CD11 y anti-CD18. LAD1. El diagnóstico definitivo del LAD1 se basa en el análisis genético que revela mutaciones en ITGB2. La citometría de flujo con anticuerpos para detectar CD18 permite la discriminación de dos formas de LAD1. Una forma severa con menos del 2% de expresión de CD18 y una forma moderada con 2 a 30% de expresión. Ya. Entonces, si nosotros queremos hacer citometría de flujo, lo primero que tenemos que intentar es hacer un anticuerpo contra este marcador, ¿sí? Porque es la única forma como lo vamos a poder dosar, ¿sí? Y luego lo otro es hacer una prueba de citometría donde apliquemos lo que ya sabemos, ¿cierto? Una interferencia de tamaño y una interferencia de granularidad, ¿de acuerdo? Forward Science Pattern, identificar la población celular comprometida. No sé, estos son neutrófilos, estos son linfocitos, estos son eosinófilos. ¿Sí? Bueno, basófilos, porque los linfocitos se suelen expresar así. ¿Ya? Y con eso lo identificamos. Déjame intentar que esto capte. Mientras va captando, abran el artículo, porfa, que les he dicho que descarguen. Vamos a morir de reiniciando. Bueno, ¿qué les pide? La práctica 11. Las actividades. Sí. ¿Cuál es el objetivo del estudio? Ya, a ver. Sí.
Ya que estás ahí, María Luciana, ¿has abierto el artículo? Pues sí. Ya, abre el artículo, lee el título y dime cuál es el objetivo del estudio. Pero se puede definir así, ¿no? El título es el que da origen al objetivo, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿cuál es el objetivo? ¿Del título? Sí. Ah, ya. A ver, leyendo el título del artículo, ¿cuál sería el objetivo del estudio? Buscar el diagnóstico, como que una guía de diagnóstico para la mediante las manifestaciones clínicas y la expresión de CD8. Exacto. Para ver la forma como diagnosticar LAT tipo 1 en base a una prueba de diagnóstico con citometría de flujo. ¿Sí? Después, lo siguiente que les pide, ¿qué es? Explicar la expresión de CD8. Ya. CD18. ¿Ya es similar? Ya bueno. Miren, para analizar LAT1 no solo es CD18, también se puede analizar CD11. ¿Acá? ¿Se acuerdan cuál era la otra molécula que expresaba CD11? Linfocito, monocito, eosinófilo, basófilo, neutrófilo. Sí, pero del leucocito, ¿cuál de ellos? Monocito. ¿Sí? Ocas. Entonces, miren, vean lo que dice acá. Han redactado un anticuerpo monoclonal para cada uno de estos que se van a analizar. ¿Sí? Bueno, recuerden que lo que a nosotros nos interesa es el C18, así que de hecho los que han redactado han sido estos. ¿Sí? Ya, a ver, pregunta de examen si es que alguna vez me han escuchado y no han entendido. Ruth, anti-CD14 es el anticuerpo monoclonal, ¿cierto? Lo que estoy seleccionando. ¿Sí? Ya es un anticuerpo monoclonal que va contra CD14, ¿cierto? ¿Y APC qué es? Célula presentada. Sí, se lo tomaron muy a pecho, pero no. Y así puede hacérselo presentar antígeno, pero en este contexto no es. Ya, mejor se los cambio. Anti-CD18 es el anticuerpo, ¿cierto? ¿Qué es P? Si... Si CY5. PSI5. ¿Todo junto? Sí, todo eso. PSI5. La pregunta. El fluorócromo. ¿De acuerdo? En citometría de flujo necesita un fluorócromo, si no, no marcaría color. Entonces el anticuerpo que está marcado a su fluorócromo. ¿Sí? ¿No sería el que va a marcar el CD14? O sea, son tres que van a marcar. No, o sea, el anticuerpo monoclonal ha sido generado contra esa molécula, si estamos de acuerdo, ¿sí? Y el fluorócromo va a marcar en su posición siempre y cuando identifique al CD. ¿Ok? Tu paciente es el que no tiene el CD, ¿cierto? No tiene el CD18. Tú has generado en laboratorio un anticuerpo anti-CD18 para que lo ubiques a ese CD18 que no tiene tu paciente, ¿sí? Una vez que lo encuentre, si lo encuentra, el fluorócromo se prende para marcarte una señal, ¿sí? Si no lo encuentra, no va a marcar señal, ¿sí? ¿Ok? ¿Ahora sí se entendió? Ya. Entonces, a ver, ¿alguien me puede explicar este enjambre de ideas? ¿Cuál? Eso, que está lafiado. A ver, Ruth, ¿qué están haciendo en el A? Están viendo la presencia de neutrófilos y monocitos. Exacto, están viendo solo la citometría pura, ¿no? El side scatter está identificando la presencia de alguna línea celular, neutrófilos, monocitos, ¿sí? Los monocitos tienen CD11, así que está bien, vamos a trabajar con esos, ¿sí? Y los neutrófilos son los que en mayoría no tienen CD18, así que está bien trabajar con esos, ¿sí? ¿Ok?
María Fernanda, ¿y qué están haciendo en el B? Acá. B, C, D y E. Están haciendo una comparación entre la muestra del paciente y la muestra de un donador sano para comparar las poblaciones de neutrófilos y monocitos. Sí. Entonces, ¿cuál es el color del donador sano? ¿O el paciente sano? El morado. Exacto. Entonces, el paciente que es un paciente sano expresa un CD18 en esta posición. ¿Sí? Se dan cuenta en el lado derecho. Bueno, a mi lado derecho. Y el paciente que no lo tiene migra hacia el costado porque obviamente no hay CD. ¿Sí? Entonces, así ya te puedes dar cuenta qué paciente está enfermo y cuál no. ¿Cierto? Igual para el caso del CD11. Marca en esta posición, pero el paciente que no lo tiene, marca en otra. ¿Sí? Ya. Y... Sayiri, en el último gráfico, ¿qué está haciendo? No está más complicado. Porque no lo hemos visto. ¿Qué? Pedimos ayuda. Angie, a ver qué está haciendo en el FGHI. Está viendo el CD18 del donante del paciente. Está comparando. Ya. Estamos de acuerdo que el que sí tiene el CD18 es el paciente, es el donante, ¿verdad? O sea, el paciente sana, mejor dicho, la persona sana. Que son todos los puntos morados. ¿Sí? Y el que no lo tiene es el otro color, que parece medio naranja. ¿Sí? Si no tiene expresión del gen, ¿se va a despegar de la línea del cero? ¿Se está despegando de la línea del cero? Está pegado al cero, ¿cierto? Ya, entonces eso te refleja el grado de expresión del paciente. ¿Sí? Si no lo expresa, está lo más pegado al cero porque no hay expresión de ese CD18. Por ejemplo, este podría ser que tenga un poquito, ¿cierto? Parcial. Pero en su mayoría todos están pegados al cero. Igual en el CD11. ¿Ok? Entonces es otra forma como yo evalúo la expresión del CD18 o CD11 con citometría de flujo. ¿Sí? ¿Entendió? Eso ya permitiría hacer algo más cuantitativo, ¿no? De qué porcentaje se expresa. Exacto, eso yo ya lo puedo cuantificar porque si te das cuenta acá hay números. Entonces yo podría decir, o sea, me voy a lanzar algo muy, muy grotesco ya, pero yo podría decir que tal vez este paciente que está aquí, el que estoy seleccionando, tiene una expresión que va entre 0 y 1000. ¿Sí? No es una expresión tal cual, por así decirlo, adecuada, porque obviamente este paciente que tiene 3000 está perfecto, ¿sí? Pero me está indicando que tiene una expresión parcial. ¿Sí? Ok. Doctor, ¿y la línea azul que está ahí indica algo? Un punto de corte. Cuando nosotros hacemos este tipo de cosas, ves que acá dice test de Human-Whitney. Sí. El test de Human-Whitney es una prueba para identificar valores no paramétricos. Entonces haces una diferencia entre los pacientes que son pacientes netamente y el donador sano y trazas una línea de estadística diferencial. Y generalmente es eso, ¿no? ¿Ok? Ya. ¿Qué otra cosa más les preguntaban, chicos? Porque ya esa es la pregunta de ver cómo se explica la expresión del CD18. ¿Sí? ¿Cuál fue la importancia del estudio? Bueno, van a tener que bajar hasta la conclusión para ver si han obtenido algo o no. Dice la deficiencia, que si bien es rara, pueden presentar manifestaciones atípicas, haciendo la citometría de flujo una herramienta indispensable para confirmar el diagnóstico. O sea, así funciona. ¿Sí? Luego. Ya, miren, les pide que tienen que analizar dos casos clínicos de los que tienen presentados allí en el artículo y ver qué exámenes se realizaron. ¿Sí? Angie, a ver, dime un número del 1 al 6. 6. ¿6? ¿Por qué todos siempre dicen la cola? Ya, a ver, miren. Vamos a leer este, ya dice, un infante de mujer de 48 días de nacida que mejor dicho, que tiene padres no consanguíneos, o sea, sus papás no son hermanos, ¿cierto? Ni primos ni nada.
que a los 6 días de vida presenta fiebre persistente. ¿Ok? Ella fue admitida por una sepsis neonatal tardía. Bueno, todavía no han llevado a pediatría, ¿no? Pero la sepsis neonatal aparece aproximadamente entre las 24 y 48 horas luego de nacer, ¿sí? Si es que es menos de 24 o 48 horas es temprana, y si es más de 48 horas tardía. ¿Ok? Por eso entra dentro de tardía. Sí, ella fue diagnosticada con enterocolitis necrotizante. ¿Saben qué es esto? Una infección bacteriana. No. Es cuando el intestino se empieza a morir. Por eso, enterocolitis necrotizante. ¿Sí? Generalmente la enterocolitis necrotizante aparece en todos los niños prematuros porque no reciben leche materna. ¿Sí? Es por falta de alimentación. Y subsecuentemente se hizo una resección intestinal porque bueno, el intestino se estaba muriendo. Le hicieron una colostomía y presentó una dehiscencia de herida quirúrgica más un pobre sangrado una pobre curación de la herida. Se trató con antibióticos y gamma globulina perilesional. Se hizo un conteo de glóbulos blancos, eso es CBC, revelando leucocitosis con predominio de neutrófilos. ¿Okay? La citometría de flujo mostró un bajo nivel de CD11B y CD18, catalogándose como una inmunodeficiencia primaria para una variante de déficit de gen ITGB2, donde hubo una deleción en la posición 295. Ella fue diagnosticada con LAD y murió 15 días después de las complicaciones de las infecciones. ¿Okay? Entonces, ¿qué exámenes le pidieron a este paciente? Según lo que hemos leído. Citometría de flujo, pero hubo uno antes. Exacto. Un conteo de glóbulos blancos que reveló una leucocitosis con neutrofilia y en la citometría de flujo la deficiencia de estos factores. ¿Sí? Y hay una tercera más, pues. Para una PCR. Reacción cadena de la polimerasa para este gen. Sí. Sí, ¿no? Genética. Ya es un tercer examen. Ya eso es lo que tienen que hacer con con 2 casos, ¿ya? A ver, analizamos otro. Claudia, a ver, del 1 al 5 un número. 3. Ya, a ver, analiza el caso 3. ¿Qué dice? La niña de 1 semana de vida que tiene historia de consanguinidad. ¿Qué piensas ahí en ese momento? Que puede hacer enfermedades, puede ser. Ajá. Luego dice oncalitis, ¿sí? Retraso en la sanación o curación del cordón umbilical. ¿Ok? Fallo de crecimiento, ¿no? Hepatosplenomegalia y sepsis abdominal. ¿Ok? ¿Qué te da hepatosplenomegalia que hemos visto hasta en este curso, claro? ¿Qué hace que el hígado sea más grande y el vaso también? Acuérdate de la doctora Noemí. ¿Cuál es el órgano productor de células progenitoras hematopoyéticas mientras el bebito es feto? Saco vitalina y luego el hígado fetal. ¿Sí? Está compensando algo. ¿Y esplenomegalia? Sí, también, pero recuerden que la función principal del vaso, ¿cuál es? El reciclaje de Rojos, ¿sí? Entonces puede ser que esté haciendo hemocateresis por algo. Ella desarrolla pericarditis y ursuelo en el ojo izquierdo. ¿Ok? A su vez presenta episodios de neumonía bacteriana y otitis media supurativa complicada, con pérdida de audición. Angie, ¿cuál es la principal causa de una otitis externa? No media, externa. ¿Qué decía la doctora Noemí? Micro. Sí, es un hongo. ¿Es un hongo? No. No, rubiola es congénita, pero también
también puede dar una otitis. Ya, pero me estoy refiriendo a una bacteria, porque acá te dice que hay un episodio bacteriano. La otitis media generalmente se produce por neumococo, streptococo, neumonía, o Klebsiella neumonía a veces también. ¿Sí? Y la otitis externa por pseudo. Pero miren, y ahora miren, Acinetobacter baumannii y Klebsiella pneumoniae fueron aislados en secreciones del oído y cultivo de orina. El otro aislamiento patógeno es una pseudomonas originosa en cultivo de heces y Klebsiella oxítoca en secreción vaginal. Se encontró un isquemia intestinal que fue diagnosticado y se hizo una resección intestinal con un tubo de colostomía, se le colocó un tubo de colostomía y se desarrolló una peristomatitis y un absceso abdominal en la pared del abdomen. ¿Ok? Tratamiento con... Sí saben que hay que hacer un absceso, ¿no? Drenar, ya está bien. Tratamiento con antibióticos y gamma globulina perilesional en la herida, ¿cierto? Bacillus licheniformes que fue encontrado en el cultivo de catéter. Esto es un hemocultivo, ¿no? ¿Sí? Bueno, hemocultivo entre comillas, es un cultivo de catéter, valga la redundancia, ¿ya? Gingivitis tardía que fue analizada, citometría de flujo CD11 CD18 en el trasplante de células progenitoras hepatopoyéticas de cordón umbilical cord, es esto, que fue hecho a los 18 meses de edad. Se condicionó una terapia mieloablativa con globulina antitelmocítica, busulfán, ciclofosfamida. Fátima, ¿y por qué le pusieron esto? Infusión de CD34. Sí, es el que está en las células madre. Bueno, células madre, ¿no? Pero las células que... Está bien, son células madre, solo que hematopoyéticas. ¿Ya? Entonces ese es el marcador, Fátima, de las células madre hematopoyéticas, siempre el CD34. ¿Ok? Por eso dicen que hicieron una infusión con células CD34 positivas. Y bueno, fueron identificados en el cordón umbilical. Se le dio ciclosporina como una forma de profilaxis. Y los padres declinaron un segundo trasplante, por lo cual el paciente pasó a unidad de cuidados paliativos o intensivos. ¿Sí? Ya. Claudia, ya lo hemos leído contigo. Ahora, ¿cuáles son los exámenes que le han hecho al paciente? No. Cultivo de... Sí, dice citometría de flujo. Citometría de flujo sí, pero ¿dónde dice hemocultivo? Hemocultivo cuando se le detectó Bacillus licheniformes en el catéter. Ya, pero es cultivo de catéter. Pero dijo que era como un hemocultivo. Bueno, pero es un cultivo de catéter, ¿ya? Ya, ¿qué más? ¿Hay más? Un hemograma. ¿Dice que tiene hemograma? Bueno, se supone que le han hecho, ¿no? Pero no dice tal cual. Ya, otro más, porque hay más. Cultivo de secreción. Cultivo de secreciones del oído y cultivo de orina. ¿Sí? Coprocultivo. Coprocultivo porque también le han hecho de heces. ¿Sí? De secreción vaginal también. Es un procedimiento, ¿no? Doctor, ¿en qué caso se tiene que hacer el tratamiento mieloablativo que usted dijo? ¿Solo en trasplante de médula? ¿Qué? No te entendí. Usted dijo que el paciente recibió un tratamiento mieloablativo. 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 ¿Eso suele ser trasplante de médula o en qué otros casos se puede dar? Dependiendo de qué tipo de leucemia es. O sea, por darte un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, algo así me preguntaron el día de ayer. Y ustedes todavía no han hecho leucemias, ¿no? Pero resumiendo a grandes rasgos, las leucemias pueden ser así. La leucemia puede ser de carácter linfocítico, predominio de la serie A o de la serie B. No se va a entender si es linfocítica pura, es decir, de puro LT, linfocitos, T, o si es de linfocitos B. ¿Ok? De la leucemia mieloblástica, ¿por qué es mielo? Porque viene de la médula, ¿cierto? Entonces, este puede responder a un trasplante. El problema está en la médula, ¿cierto? Ahí puede ser un tratamiento mieloablativo.
Acá no necesariamente, ¿sí? Porque el problema es en la producción de linfocitos. ¿Acá? O sea, también le hacen trasplante medio, eso sí no lo niego. Ya, pero no necesariamente acá tienes que hacer tratamiento mieloablativo. Hay otras formas. Y, por ejemplo, este paciente de pura LLE responde a quimios. Y a veces se cura solo con quimios. En cambio, el otro sí necesita un trasplante. ¿Ok? Y acá es A o B, siempre y cuando sea agudo. Y existe otro más que es la leucemia mielocítica crónica, que ya eso ya lo verán en patología tardía con la doctora Yerina. Este paciente tiene que tener una mutación en el. Tiene que tener una mutación en este gen. Mejor dicho, es una translocación, ¿ya? Del cromosoma 9 hay una translocación hacia el cromosoma 22. El fragmento BCR se va a la ABL, ¿sí? Por eso se llama translocación BCR-ABL del cromosoma 9 al 22. ¿Ok? Este paciente también podría ser sometido a trasplante porque tiene una leucemia mieloide, ¿no? Pero este le llaman crónica porque por lo general esto aparece de forma tardía, a los más de 60 años. ¿Ok? Y la LPA es la leucemia promielocítica aguda. La única que es considerada una urgencia o una emergencia hematológica. Porque mientras más rápido lo encuentres o lo diagnostiques, más rápido le puedes iniciar tratamiento. ¿Sí? Leucemia promielocítica aguda. Bueno, acá podría poner una M, ¿no? Pero se pone como LPA en primero. ¿Ok? Entonces depende de la estirpe. Ya. Gracias. Y bueno, luego de que analicen los casos clínicos, ¿qué produce la deficiencia leucocitaria? Claro, ¿qué produce la deficiencia leucocitaria? Está bien. Alguna mutación genética, ¿cierto? Los diferentes tipos de efectos de deficiencia de adhesión leucocitaria, bueno, tienes que poner el cuadro. ¿Sí? ¿Qué integrinas se presentan en la deficiencia de adhesión leucocitaria? Igual, solo mides el cuadro. Beta 2, Kidlin y Cialis-Lewis, ¿cierto? Bueno, Cialis-Lewis es más un grupo sanguíneo, por eso te hablan que tienen fenotipo Bombay. ¿Cuál es el primer síntoma del paciente con LAT? Onfalitis, o sea, que se tenga retraso en el cordón de caída del cordón umbilical, ¿sí? Ya de ahí pueden ser las infecciones. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico de LAT por citometría de flujo? Para ver si es más susceptible, o sea, si se va a morir más rápido. No. Es que lo que está ahí fue. Claro, o sea, para ver si tiene deficiencia o no de algún CD, ¿sí? 18 o 11, qué sé yo. Y si es que la expresión es baja, moderada o nula, ¿sí? Bueno, para eso básicamente. Ocas, ¿alguna duda de eso? ¿No? ¿Todo bien, Ruth? Doctor, usted dijo que la leucemia y el LAD1 se parecían, pero en la leucemia hay una leucocitopenia porque hay más blastos. Pero en el caso del LAD1, ¿habría una leucocitosis? ¿De dónde sacó eso? Bueno, es que averigué un poco más acerca de cuáles son las diferencias en el hemograma. Y en la leucemia hay una leucocitopenia. Pero a predominio de células maduras. O sea, las leucemias, para cuando debutan, tienen leucocitosis pura. ¿Sí? Ahora, recuerda eso, tú mismo lo has dicho, tiene mayor cantidad de blastos. Los blastos también son leucocitos, inmaduros, pero leucocitos. Entonces, cuando tú veas a ese paciente, va a tener, suponte, un conteo de leucocitos de más de 20.000, 30.000. De los cuales maduros, sí, probablemente si cuentas uno por uno, estén en leucopenia. ¿Sí? Pero como los blastos también cuentan, entonces ese paciente tiene leucocitosis, pero predominio de blastos. No sé si me dejo entender. ¿Sí? O sea, lo que más vas a ver son células inmaduras. ¿Ok? Ahora, también te podría decir que depende del estadio, María Fernanda, porque a ver, es más o menos algo como la expresión, ¿ya? Alguna vez no sé si les he dicho por qué, si es que el niñito ya tiene leucemia desde probablemente
bueno, si es que es genético desde la concepción, si es que no es genético y influye el medio ambiente y la epigenética, tal vez lo manifieste de niño, ¿sí? O ya tal vez de bueno, adolescente o pubertad. Pero ¿y por qué no lo manifestó antes? O sea, me refiero a que ¿por qué no hizo la sintomatología antes? Porque si así fuera, o sea, yo me pongo a pensar, ¿no? Si así fuera, yo podría hacer el diagnóstico de forma temprana, abordo de forma temprana y no evito que llegue un niño descompensado, no sé, a los 7 años, ya con puro blasto en nivel periférico, ¿no? Pues depende del estadio, porque generalmente al inicio el paciente va a ser leucopénico y eso me va a indicar que tiene un periodo de inmunosupresión, o sea, tiene algo que está mal, ¿sí? Pero después se manifiesta con toda su expresión, porque la médula ósea sigue fallando y va a mandar a todos los inmaduros posibles. Dime, Gabriel. Quería decir, ¿no podría ser por maduración del sistema inmunológico? Ajá, exacto, es por eso. O sea, el sistema inmunológico de ese niño es inmaduro hasta cierto periodo de tiempo, que va compensando bajo todo su carácter de inmadurez, ¿no? Sí. Hasta que llega un punto que la médula ósea dice, ya no puedo, pues. Estoy leucopénico, pero ya no puedo seguir teniendo un paciente leucopénico y empieza a mandar a todos los inmaduros reclutas posibles que tiene. Y ahí el paciente que estaba leucopénico se invierte y se convierte en leucocitosis pura, pero a predominio de blastos, ¿no? Bueno, a veces ni siquiera puede ser que tú lo encuentres en blastos puros, también lo podría yo encontrar en estadios inmaduros puros, es decir, puro bastonado o puro promielocito o prolinfocito, ¿no? Que todavía están en estadios premaduros, ¿no? Se podría decir. Ya después cuando te los empieza a mandar en puro estadio plástico, ya sí hay inmaduro puro. ¿Sí? ¿Y alguna duda más? ¿No? Lady Gaga me salió. Vamos a ver si sale algo. Doctor, usted nos comentó al inicio del semestre que hubo un ingeniero, bueno, un médico chino que aprovechó esa maduración, esa inmadurez del sistema inmunológico para hacer que los gemelos no tengan, creo que era SIDA. Claro, VIH. Entonces es lo mismo que usted nos está diciendo ahorita, aprovechar que no está maduro el sistema inmunológico para modificarlo. ¿Qué? ¿Nosotros? O sea, ¿acá? ¿Y qué? ¿Acá? No, o sea, ahorita por ejemplo estamos viendo cómo es el inmunológico no expresarlo a partir de la madurez o a partir de la, bueno, en este caso la progresión de la enfermedad. Entonces, haciendo un análisis comparativo con lo que usted nos explicó al inicio del semestre, es como aprovechar la madurez del sistema inmunológico, o bueno, en este caso la inmadurez, para poder evitar enfermedades autoinmunitarias. No, si te estoy entendiendo bien, ¿tú quieres aprovechar la ventaja de alguna enfermedad para dar sanación a otra? ¿Algo así? No, el chino lo que hizo fue aprovechar que el sistema inmunológico del bebé, de los dos bebés, no estaba maduro. Y así lo modificó para que no tengan SIDA. O sea, lo deprimió. Si no le entendí mal, ¿verdad? O sea, no es que lo manipuló el sistema inmunitario, manipuló la expresión de alguna otra molécula específica. O sea, sí te acuerdas que te hablaba del receptor CXR, ¿no? Sí. Del VIH que tiene el receptor CXR7 y 8, si no mal recuerdo, ¿sí? No, CXR5, ¿sí? Y el VIH se une a los linfocitos CD4 o CD8, ¿sí? Por eso nosotros valoramos CD4 o CD8. Pero para que el VIH se una también necesita la expresión de ese receptor, ¿ok? A la molécula nuestra, o sea, a nuestra célula, ¿ok? Entonces, lo que hizo el chino fue agarrar a esos niños que estaban en preformación, es decir, como embriones, y les negó la expresión de ese CXR. Si no hay expresión de ese CXR que sí está manipulando el sistema inmunológico, cualquier virus que intente pegarse, que tenga la característica de VIH, si no encuentra su receptor, no se va a pegar. Entonces esos niños nacieron con células que no expresaban el CXR.
Y si no lo expresaban, no podían contagiarse de VIH. Ujú. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí. O sea, yo te entendí en la pregunta, aprovechar las ventajas de algo para generar otra, ¿no? Y de hecho sí lo hacen, ¿no? Como les mencioné, la tecnología del hibridoma aprovecharon la ventaja del mieloma múltiple, que se producía en una alta cantidad de anticuerpos inmunoglobulinas y generaron los anticuerpos monoclonales bajo la misma tecnología, ¿no? El CRISPR fue una técnica de las bacterias para evitar la infección por virus. O sea, las bacterias no se infectan por virus gracias a que tienen tijeras cromosómicas. Y así los científicos han utilizado la misma característica de evitar la función de una tijera cromosómica y aplicarla en el famoso CRISPR. ¿Ok? Porque la enzima que participa es igual, una caspasa, que es una tijera canónica. Y aplica la misma enzima, pero para cortar mutaciones genéticas en humanos, va a pasar lo mismo. O sea, vas a cortar fallas genéticas que pueden aparecer, ¿no? Después, ¿qué otra más? El paciente que tuvo VIH y se curó luego de un trasplante de médula ósea, en el mismo sentido, o sea, el paciente tenía todas sus células infectadas por VIH, pero en el momento que le cambiaste toda la estirpe de células troncales, ya no producía células que estaban infectadas por VIH, porque todas las anteriores se murieron, ¿no? Y se curó el VIH de forma accidental. La tecnología del ADN recombinante también fue un hallazgo. Encontraron que, bueno, eso no les conté, ¿no? Pero la biotecnología nace más o menos desde el antiguo Egipto. Es decir, en aquellas épocas, ¿cómo se descubrió el vino y estas cosas? La cerveza. Porque, digamos, dejaban una botella o esos porongos gigantes con uva, supongo, ¿sí? Que ellos habían cultivado. Y luego ese día llovía. Y cuando llovía, fermentaba, pues agua más uva, fermentaba porque ahí había una bacteria o una levadura que fermentaba. Entonces se dieron cuenta que las levaduras podían producir alcohol. Porque al final nunca hubo alcohol dentro de esa botella, ¿cierto? Hubo agua más un inóculo. El fermentado fue el alcohol, ¿sí? Entonces se dieron cuenta de que las bacterias o las levaduras tenían algo en su sistema que hacía que producieran un producto adicional, ¿sí? Cuando bajo ese mismo concepto, luego con el paso de los años se fue investigando y se dijo, ok, entonces quiere decir que yo puedo agarrar una levadura y podría hacerla producir algo específico, ¿no? Una proteína, una molécula específica, y así nació la tecnología del ADN recombinante. Le implantaron genes nuestros a esa levadura para que produzca, digamos, insulina, ¿no? ¿Qué más hay? Les voy a explicar lo del inaglutide rápido ya, pero primero antes de eso, ya que tengo esta imagen acá al frente, chicos, no se olviden de esto, sí también puede ser pregunta de examen, ¿ya? Cuando yo analizo LAT1, LAT2 y LAT3, que ya hemos visto las distintas proteínas, generalmente LAT1, como hemos visto, el problema está en la adhesión, ¿sí? ¿Qué? Una de sus alumnas estaba en ¿Sí? ya le llevaba al centro médico. No sé, Ana, ¿quién es? Justo me dice que lleve se puede llevar sus cosas. Sí, puedes ayudarme. ¿Vale? Gracias. Ya, listo. Gracias, doctorita. ¿La puedes ir a ver? ¿La puedes ir a ver y me avisas? Sí, está en la mayor, por la biblioteca, ¿no? Ya. Ya bueno, le explico esto rápido, ¿ya? La adhesión es a nivel del LAT1, el LAT2 es el rolling y el LAT3 es la activación. ¿Sí, chicos? Ya se desconcentra. Entonces no se olviden este dibujo, ¿sí? Ya bueno, creo que vamos a acabar ahí. ¿Algo más? Para ir a ver también cómo está su compañera. ¿No? Ya, chao, pues. Ya acabamos entonces, chicos. Ya igual no lo, por favor, no lo hagan como artículo, igual me lo envían solo con las preguntas. María Fernanda, ¿estás? Sí, ¿no?